Ya podéis usar los impresionantes modelos del nuevo One 2.2 14B para texto a vídeo y de imagen a vídeo. Ahora los podemos usar en local y con tarjetas gráficas de aproximadamente 10 GB de VRAM. Os he preparado dos flujos de trabajo que podréis usar en ComfyUI. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para poder usar One 2.2, primero debemos actualizar ComfyUI. La mejor forma de hacerlo es entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero Update ComfyUI and Python Dependencies. Dentro de ComfyUI podemos consultar la versión instalada entrando en el Manager. En este vídeo vamos a ver los modelos One 2.2 14B, que son los modelos con más calidad, aunque también consumen más recursos. Para poder usarlo en gráficas de consumo, vamos a utilizar los modelos en formato GGUF. Vamos a empezar con el modelo de texto a vídeo. Cada modelo está formado por dos ficheros, el archivo High Noise y el archivo Low Noise. Debemos descargar uno de cada. Lo encontraremos con cuantización Q2 con menos calidad hasta llegar a Q8 con mayor calidad. Es recomendable que os descarguéis el mismo nivel de cuantizado para el modelo High y para el modelo Low. Para utilizar One 2.2 de imagen a vídeo deberemos descargar otro archivo High y otro archivo Low. Una vez descargados los moveremos a la carpeta Models Diffusion Models, como podéis ver en pantalla. Necesitaremos también el modelo BAE. Para One 2.2 14B descargaremos el BAE para One 2.1, que almacenaremos en la ruta Models BAE. También descargaremos el modelo UMT5 XXL FP8 E4M3FN Scalet. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. También debéis descargar para este workflow LightX2V. Para descargarlo debéis pulsar sobre este botón. Moveremos este modelo a la carpeta Models LoRa. También debéis descargar los dos workflows que os dejo en la descripción. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Una vez descargados los flujos de trabajo, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de ComfyUI. Cerramos las ventanas que indican la falta de nodos e instalamos los nodos faltantes como seguro que ya sabéis. Pulsamos el botón Restart y seguimos las indicaciones. Estáis viendo en pantalla el proceso de forma muy acelerada. Antes de continuar, os recomiendo que instaléis Triton y Sage Attention, que os ayudará a reducir sustancialmente los tiempos de generación de vídeo. En algunas gráficas el tiempo de generación puede llegar a la mitad. Os dejo un vídeo en la parte superior donde podréis ver cómo se instala, aunque debo añadir al vídeo que debéis actualizar vuestros drivers NVIDIA, ya que la actualización de ComfyUI funciona con CUDA 12.8 y solo funcionará con la versión 570 o superior de los nuevos drivers de NVIDIA. Si la instalación no funciona y no aparece ningún error, es probable que necesitéis las include libs. Es un fichero comprimido que deberéis descomprimir dentro de la carpeta Python Embedded. Normalmente deberéis descargar la versión para Python 3.12. Sin embargo, si tenéis otra versión de Python, os dejaré también un enlace en la descripción. Comenzaremos con el flujo de trabajo de texto a vídeo. En el primer nodo deberemos cargar el modelo One 2.2 de texto a imagen en su versión 14B y del tipo High Noise. En el siguiente nodo cargaremos el modelo del mismo tipo pero en su versión Low Noise. En el siguiente nodo cargaremos nuestro modelo UMT5 XXL. En el siguiente nodo seleccionaremos el modelo BAE de One 2.1. que es la versión que utilizaremos para One 2.2 en su versión 14B. En el nodo inferior seleccionaremos el LoRa LightX2V. Seleccionaremos este mismo LoRa en el siguiente nodo. En este nodo introduciremos el prompt positivo. Y en el nodo inferior escribiremos el prompt negativo. Un poco más abajo tendremos los ajustes del vídeo que vamos a generar, donde podremos introducir el ancho, el alto,
la longitud del vídeo indicada en número de fotogramas y el número de fotogramas que vamos a interpolar entre fotograma y fotograma. Estos 4 nodos se encargan de gestionar la aceleración usando Sage Attention. Si no lo queréis usar o no lo tenéis bien instalado, podréis desactivar estos 2 nodos y el workflow seguirá funcionando. En este workflow tenemos 2 nodos K-Sampler. Para poder fijar la semilla en ambos, he añadido el nodo semilla que se aplicará a los 2 nodos K-Sampler. El primer K-Sampler utilizará el modelo High Noise. Como en este caso estamos usando 10 pasos, utilizaremos este primer modelo trabajando con los pasos entre 0 y 5. Por lo tanto, el K-Sampler inferior trabajará entre los pasos 5 y 10. Aunque este valor sea superior, terminará con el número de pasos que hayamos indicado. Pulsamos sobre el botón Run y esperamos. En el primer nodo Video Combine podremos ver el vídeo generado sin la interpolación de fotogramas. En el siguiente nodo Video Combine podremos ver el vídeo, pero esta vez con la interpolación de fotogramas. También está este nodo que, si lo activáis, grabará en disco todos los fotogramas generados. Utilizar el último fotograma generado en el siguiente flujo de trabajo de imagen a vídeo os puede servir para conseguir vídeos con más duración. En el otro flujo de trabajo que os he preparado, de imagen a vídeo, todo es igual, con la diferencia que debemos usar modelos de imagen a vídeo en High Noise y en Low Noise. Y lógicamente también debemos usar una imagen como principio y referencia para crear el vídeo. En este ejemplo voy a utilizar el primer fotograma de un famoso vídeo creado con Sora. Hacemos los ajustes, introducimos un prompt, cambiamos la semilla y pulsamos el botón Run. Y este es el magnífico resultado. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.